formas en que abrimos la puerta para que el enemigo entre a nuestras vidas. Y aclaro, ¿no? No necesariamente estamos hablando de que te endemonies o te estés posesionado de un demonio. No, estamos hablando de maneras en las que somos influenciados, somos oprimidos o podríamos estar siendo atormentados por un espíritu malo. Así es. Hoy vamos a hablar de las puertas que hemos abierto para, en este caso, la tercera puerta, que es los pactos. Y esta es delicada porque desde chiquito nos enseñaron hasta en juegos. Saludamos a Manuela ahí desde Jamundí. Eso, Manuela, ya son 4 ahí sentaditos. Gloria a Dios. Desde pequeños, hasta con juegos aparentemente inofensivos, nos enseñaron a hacer pactos. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato, un acuerdo desde dos partes. En este caso ya reciben un favor recíproco, pero se deben obligar ambas partes a hacer algo, y si no se hace hay una caución, ¿sí? Okay. Es decir, se sella un acuerdo, ya sea con firma o con algún objeto, alguna situación, ¿cierto? Sí. Para que ambas partes se comprometan a dar un beneficio, una parte a la otra, so pena de recibir de pronto una penalización si no lo hacen. Eso es un pacto, por eso los pactos son delicados. Amén. Ahora, el ser que más pactos hace a través de la historia es Dios. Amén. Porque Dios no tiene temor de no ir a incumplir. Es que ese es el problema de los pactos. Que uno tiene miedo o uno le da temor de no cumplir el pacto. Ajá. Entonces, pero Dios, que es verdadero, amén, Dios que es alguien que es un caballero, así es. Él es verdadero, Él cumple los pactos, por eso Él no le da miedo a hacer pactos con el hombre, así sea pactos unilaterales o pactos bilaterales. En el caso de los unilaterales son pactos en los que Él promete, como por ejemplo con Noé, ¿no? Él le promete a Noé que no va a haber más diluvios sobre la tierra, y entonces le deja ver el arco iris allá en Génesis capítulo 9 versículo 13 en adelante. Ese es un pacto unilateral que hace Dios. Dios le dice a Noé: mira, no voy a castigar más la tierra con diluvios. Entonces cada vez que vaya a llover, normalmente van a ver el arco iris, y cuando vean el arco iris se acordarán del pacto unilateral, ¿sí?, que yo hice con ustedes de no volver a castigar la tierra con otro diluvio. También Dios hizo pactos con con Adán. Dios hizo pactos con el pueblo de Israel. Hay pactos, en este caso, que en el caso del pacto con Israel es un pacto bilateral, porque el Señor se compromete con Israel allá en Deuteronomio capítulo 7. Sí, hace un pacto: si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes caminan, ¿sí?, ustedes serán especial tesoro, ustedes serán una nación próspera, ustedes serán bendecidos. Dios también hizo pactos con David, el pacto davídico, y así sucesivamente. Muchos pactos hizo Dios. Ahora, si lo llevamos al tema humano, ¿sí?, los pactos que hizo el hombre con Dios. Por ejemplo, Jacob hizo un pacto con Dios allá en Betel. Él le dijo: si volviere a la casa de mi padre en paz, y si tú me permites volver a encontrarme con mi hermano en paz, ¿sí?, tú serás mi Dios, y del diezmo que sacaré, el diezmo
para ti. Ese es un pacto que hace Jacob con Dios. En este caso es bilateral, porque él le está diciendo que le permita volver a su casa en paz, y él va a separar su vida, él va a consagrar su vida a Dios, y también va a separar el diezmo. Ahora, a nivel social, hay diferentes clases de pactos que la gente hace. Que son contratos, ¿no? Que son contratos, sí, que son contratos, acuerdos. A veces se hacen escritos, pero en el tiempo en que no había escritura, ¿cómo se hacían los pactos? De palabra. De hecho, en la generación anterior no hacía pactos escritos. Era tan seria y tan responsable las generaciones anteriores que ellos decían, tranquilo. Y téngale cuidado a eso de la palabra. Yo confío en que usted va a cumplir su palabra, entonces no firmemos nada, dejémoslo simplemente con el acuerdo de palabra que se hacía. Luego después vinieron los acuerdos ya escritos, pactos escritos, porque la gente no cumplía su parte, entonces fue necesario ir a la ley, es necesario ir al gobierno y obligar a cada una de las partes a cumplir. Entonces por eso fue necesario entonces ahora los pactos escritos, y que la gente firmara eso, y si no cumplían entonces pudieran recibir una penalización y la otra persona no fuera afectada. Ok. Bueno, por aquí hagamos un paréntesis. Dice Pasión Futbolera, en la canción que tenemos de fondo, ¿será el soaking o la que cantamos? Ahí nos dice, y será el soaking, ¿cierto? Dice, ¿está muy duro? No, que le gusta, entonces que le gustaría saber cuál es el nombre. Se llama Holy Spirit, My Helper. Lo encuentras por YouTube. Es un soaking utilizado para orar, para devocionales en los que tú necesitas ponerlo como fondo. Es de Worship Piano Music. Se llama Worship, el perfil se llama que si pueden escribirlo. Worship Piano Music. Y la canción se llama, bueno, vamos a pedirle por acá Holy Spirit, My Helper, a nuestra querida amiga y hermana, hija Charito, nuestra técnica eso, en sonido. Piano. Es nuestra técnica en sonido, nuestra secretaria. Mejor dicho, ella tiene la 10 puesta. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer una escritura. ¿Ven? Entonces les decía que le pusiéramos mucha atención al tema de la palabra, ¿sí? Porque ahora que tenga un espacio voy a hablarles precisamente de los pactos que se hacen de palabra, ¿sí? Porque aunque ahora uno dice, no, vamos a buscar un contrato, ¿sí? Para sellar este pacto, porque es que de pronto usted me queda mal, usted ya ahorita, mire, el tema de la palabra se ha perdido tanto que por eso es que a usted y a mí, cada vez que vamos al banco o vamos a pedir un arrendamiento, ir a buscar una casa, ¿sí? Nos piden un fiador, ¿sí? Porque no se cree ya en la palabra, pero eso es en nuestra humanidad, pero en el mundo espiritual las palabras tienen poder, ¿sí? Y eso no es que, ay no, es que yo estoy jugando, ¿sí? Y esas palabras o nos bendicen o nos maldicen, o nos liberan o nos atan. Amén, así es. Voy a leer Génesis 9:13. Ustedes entiendan más o menos lo que es un pacto unilateral. En este caso, Dios con Noé, como lo había dicho, 9:13, Génesis. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Génesis 9:13. Dice así la palabra de Dios, Génesis 9:13. Así es. Voy a leer desde el 11. Dice, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio.
ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y ustedes y todo mi ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, Así es. el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Yo creo que usted lo ha visto de cuando en cuando, el arco iris que aparece cuando está lloviendo, cuando termina de llover, aparece el arco iris, y Dios muestra a través de esa señal, ¿no? Porque es una señal del pacto, que Él jamás volverá a exterminar la tierra o el hombre con un diluvio. Este es un pacto unilateral. Amén. Así es. Vamos a ver un pacto bilateral. ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio 7:9. Mire la recomendación que Dios le hace aquí a Israel. Deuteronomio 7:9 le dice: y conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que existe Israel? Bueno, más de 2000. Estamos hablando por lo menos unos 4000 años desde que comenzó a llamar Dios a Abraham. Más de 4000 años, y Dios ha cumplido su pacto sobre Israel. Estoy hablando del Israel espiritual, del Israel como nación, y antes de ser nación, perdón, el Israel material. ¿Sí? Y Dios ha cumplido su pacto, a pesar de que ha sido una nación que no ha conocido a Dios verdaderamente como debiera conocerle. Ni siquiera en este tiempo podemos decir que bendecimos a Israel, pero tenemos que aceptar que Israel no ha conocido a Dios de la manera en la que Dios quiere que sea conocido. Gloria a Dios. Y Dios nos ha revelado a nosotros, los gentiles, que entrando en Jesucristo nos volvemos su pueblo espiritual, lo que todavía no le ha revelado a Israel por la dureza del corazón. Sin embargo, el pacto de su fidelidad ha estado allí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Israel ha sido fiel a Dios, ¿sí?, han estado en sus ordenanzas, Dios los ha bendecido. Pero cuando se desordenan a pecar y hacer cuanta cosa se les ocurre hacer, Dios los ha reprendido, Dios los ha castigado. ¿Sí? Dios guarde a Israel, porque ahora se está preparando allá una celebración pagana y tremenda, y no garantizamos que Dios no mande una represalia, porque su pacto es fiel con Israel. Ahora, el punto es este: si Dios es fiel con los pactos, ¿sí?, el hombre no puede ser fiel con los pactos. Por eso fue que Dios entonces envió a Jesucristo en carne, para que Cristo fuera el representante humano, para que hubiera una reciprocidad en el pacto eterno y pudiéramos tener salvación. Lo otro es el enemigo, y hablando ya de Satanás, el enemigo ha sido un copión, ¿no? Ha sido un copión. Como Dios hace pactos con el hombre, entonces el enemigo también hace pactos. El enemigo también hace pactos.
Bueno, sí, y antes de pasar, sí, porque la parte chévere, la parte bonita es esta, ¿no? El pacto, Dios de pactos, que cumple sus promesas, ¿sí? Que Él es fiel a pesar de que nosotros a veces le ponemos los cachos, Él es fiel. Amén. Mi esposo hablaba de un pacto unilateral, pero también un pacto bilateral. Y antes de pasar a los otros tipos de pacto, yo quiero hablarle acerca de las palabras que usamos, ¿sí? Que nos pueden también hacer juntar nuestra alma con otro ser humano, ¿sí? Y ese pacto, por ejemplo, tenemos el pacto que hizo David y Jonatán. Ellos un día, sí, estos aquí está en segunda de Samuel 20, creo que está en primera de Samuel 20. Habla de la amistad de David y Jonatán, ¿cierto? Mire, recuerda que ¿quién era Jonatán? Era el príncipe heredero, hijo de Saúl. ¿Y quién era Saúl? El perseguidor de David, ¿sí? El señor que se llenó de celos. El rey loco. El rey que estaba loco, al cual David siempre honró. Amén. A pesar de estar loco. A pesar de estar loco. Si usted hizo un día, ¿sí?, un pacto de membresía, debe respetar ese pacto de membresía. Así es. A menos de que usted se salga de esa cobertura. ¿Por qué? ¿Sí? Porque usted hizo un pacto y lo firmó con su nombre. No sé, se me vino esto aquí sobre algo que estábamos hablando ayer, precisamente con Manu. Por eso es tan importante las coberturas. ¿Con quién hacemos alianza? Y saludos también a Manuela Hernández. Creo que es de allá de Jamundí, si no estoy mal, ¿sí será? Sí, es Manuela Hernández, la de Jamundí. Es de Jamundí, nos confirma por ahí si es, está viendo por Facebook. Tenga cuidado. Sí, bravo. Bendiciones hasta Jamundí también. Amén. Bienvenida Manu, por acá por el Face. Les decía, tengamos cuidado, mis queridos. ¿Con quién hace usted pactos de amistad? Amén. ¿Bajo qué coberturas estamos? Estamos hablando de los pactos de amistad. Ajá. ¿Sí? Mire pactos que allí podemos ver en este capítulo de primera de Samuel 20 un pacto de amistad que no se hizo con sangre, ¿sí? Porque a veces se acuerdan que rajémonos aquí, que juntemos mano con mano, ¿sí? No, ellos lo hicieron de palabra. Y estábamos hablando de que Jonatán era hijo del rey Saúl, el hijo del rey loco. Y David, ¿quién era? El futuro rey ungido. Así es. ¿Sí? Futuro. Ellos establecieron un pacto de lealtad. Y Jonatán, hablando mi esposo ahora del arco, sí, pastores, bendiciones. Jonatán le regala a David su manto, su espada y también su arco. Y ahora que mi esposo habló del arco, yo me sonreí porque mire, o sea, lo que Dios hizo desde el principio, cuando estableció un pacto diciendo no voy a volver a destruir la humanidad con agua. ¿Se acuerdan del diluvio? Y colocó, ¿cierto?, como sello de ese pacto, un arco iris. Y vemos aquí cómo Jonatán le regala a David su manto, ojo con eso, su espada y su arco como símbolo de entrega y de respeto. Por eso le hablaba, para los que sabemos, porque estoy hablando con hijos de Dios, ¿sí?, de los mantos. Ojo con los mantos espirituales que cargamos. Amén. Ahí ya entraríamos a lo que es los pactos que se hacen a nivel religioso. Amén. Ya mi esposa hablaba del pacto y gracias por introducirnos a la clase de pactos que hacen las personas, mire. Por las palabras. O inclusive el pacto de amistad, como le decía a mi esposa, que a veces se sella con sangre o a veces se sella con algunos regalos. Tú tienes un corazoncito
en la mitad y yo tengo el otro corazoncito. Entonces el otro tiene la mitad de mi corazón. Amén. Y se usa también en los noviazgos. Sí, por eso. Ojo allí con esto, porque cuando se hace el noviazgo y el novio se hace un tatuaje o se hace alguna marca en su cuerpo con el nombre de la persona, ¿sí? Porque él está enamorado y piensa que esa es la persona con la que va a terminar sus días, pero de repente la relación se rompió y allí quedó la marca. Quiere decir que ese pacto no ha sido roto y todavía estás ligado a esa persona en ese sentido. De eso quería hablar precisamente. Mire, un pacto no se sella solamente en la carne. Ayer hablamos, ¿cierto?, del pacto que se hacen cuando de la pareja, ¿sí? Hablamos ayer de los pecados sexuales, ¿sí? Pero yo quiero decirles, no se carga solamente en la carne, sino también en el alma. En el alma. ¿Sí? Mire que David y Jonatán hicieron un pacto y eso unió a esas dos almas. Sus almas se unieron. Como hermanos. Y Jonatán amó a David como a sí mismo. Y en otro texto dice que no hubo más grande amor, aparte del de Dios para David, que el amor que él sintió por su amigo Jonatán. Por eso es que la Biblia dice que amigo hay más unido que un hermano. Y es importante eso porque va a durar toda la vida. Eso está en Primera de Samuel 18. Para que lo vaya apuntando. Ajá. Eso se llama un pacto de amistad y dura toda la vida. Así, sí, se selló para toda la vida. Pero también puede durar hasta más allá. Sí, involucra otras personas, otras generaciones. Mire, y al ser Jonatán, hijo del rey, pues ¿qué le correspondía a él? Tomar el trono después de que su papá hubiera muerto. Pero con ese pacto que hizo con David, Jonatán reconoció el llamado divino. Reconoció el llamado de David y renunció al trono. Incluso lo protegió de su propio padre loco, ¿sí? Cuando su padre se enteró de dónde estaba David, quiso irlo a asesinar y Jonatán se opuso. Porque había allí una ligadura de amistad. No era una ligadura mala, claro está. Pero también podría, en otros casos, esos pactos que se hacen de amistad, esos juegos infantiles que se hacen en los que pactan, que se unen los dedos con sangre, que de pronto se regalan la medallita, ¿cierto? O que de palabra dicen, si tú no cumples, entonces no sé qué, ¿cierto? Y tú vas a ser fiel a mí, y somos amigos, y si no cumples... Y de repente nuestra alma está ligada a otra persona con el que hicimos pacto, y eso podría volverse una herramienta, en algún momento podría volverse una herramienta del enemigo para atar nuestra alma, o subyugar nuestra alma al alma de la otra persona. Sobre todo, a Dios no le gusta que hagamos pactos de sangre. En la Biblia, el único pacto de sangre que se hace es el pacto de Jesucristo, que es el nuevo pacto que ahorita les voy a decir. Es un solo pacto eterno que Dios selló con la sangre de Jesucristo y le llamamos el nuevo pacto. Sí, eso está allá. Amén. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces, estamos hablando de las clases de pactos, estamos hablando de los pactos de amistad. Sí. También están los pactos, hermanos, o promesas o juramentos. Cuando usted hace una promesa o un juramento a alguien. Tú serás la madre de mis hijos. Eso no está escrito, pero queda en las palabras. En el mundo espiritual queda. Usted va a ser el papá de mis hijos. Claro, y digamos que la persona murió y ya luego tú ya no puedes tener hijos porque dijiste que ibas a tener hijos con la otra persona, pero otra persona murió. ¿O cuántas personas han tenido varias relaciones sentimentales, pero no a todas se ligaron a esa alma, a tu alma? No quedaron con esa ligadura almática, pero cada uno de ellos sí se llevó un pedacito de ti. Pedazo de ti. Sin embargo, ¿sí? Esa persona, puede ser la primera o la segunda con la que tú tuviste unas palabras, ¿sí? Ese pacto quedó allí vigente.
Ese es el peligro que dice mi preciosa esposa del tema. Bueno, Así el es. peligro, más bien la responsabilidad y el peligro también de los pactos hablados y que no le damos como tanta importancia. Ujú. Tú serás la madre de mis hijos, y si esa persona murió, ya luego yo quedo como una persona, me caso, no puedo tener hijos, y la persona se pregunta por qué no puedo tener hijos, porque en el pasado pactó su alma para tener hijos solo con la otra persona, la persona no está viva. Incluso, lastimosamente, y se me viene aquí a la memoria, hablando de pactos religiosos, ¿sí? Allá vamos para allá. Hay personas que hacen pactos de pobreza. O sea, esto es contraproducente a la voluntad de Dios. Tercera de Juan, el verso 1 o 2, no me acuerdo bien, ayúdenme ustedes, tercera de Juan, que creo que nada más tienes un capítulo, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? El anciano, dice ahí, el anciano se lo dijo a un soldado que se llamaba Gallo. Tercera de San Juan, no es San Juan, sino tercera de Juan, el que está antes de Apocalipsis. El verso 2, ¿sí? Dice, el verso 1 dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amó en la verdad. O sea, esto lo dijo ¿A quién amo? Dios, ¿sí? El anciano, porque él es el anciano de días, ¿sí? El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ya voy para allá. Así como prospera tu alma. Mire, a veces nosotros nos queremos ser como un poco, no sé, pretenciosos a la hora de hablar, ¿sí? Y nos creemos como con mucha dignidad, como para ser muy reconocidos, y vamos botando palabras al azar. No, todo hombre sea pronto para oír, Tardo para hablar. tardo para hablar y tardo para irarse, porque también en la ira decimos muchas bobadas, ¿sí? Podemos estar pactando nuestra vida para algo. Exacto, o maldiciendo a otras personas. Maldiciendo a otras personas. Porque las palabras o nos bendicen o nos maldicen. Tienen poder. Tienen poder. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Sí, acuérdese, cuando Dios comenzó a decir, sea la luz, y fue hecha, ¿cierto? Sepárese las tinieblas, sepárese el agua, crezcan árboles frutales. Por la palabra se crearon cosas. Tú y yo tenemos esa palabra creativa, ¿sí? Pero también podemos destruirnos o destruir a alguien más, ¿verdad? Entonces, hay personas que hicieron pactos de pobreza siendo cristianos, hijos de Dios. Yo no sé de a dónde sacaron eso, pero no es bíblico y es una doctrina de hombres, porque no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia en Isaías 53, ¿sí? Es que Él ya pagó por tu pobreza. Tú no tienes por qué ser pobre. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él ya pagó por eso. O sea, nuestro derecho Es ser como prosperado. hijos de Dios, como príncipes y princesas. O sea, yo no he visto a un príncipe pobre. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que Ni mendigue su pan. descendencia que mendigue pan. Así es. Ahora, a veces nos creemos tan espirituales que he escuchado gente, siervos de Dios, predicadores, pastores, dicen, no, es que yo prefiero, ¿cómo es que es? Desgastarme que oxidarme. Eso es una palabra que se convierte en un Y pacto. no está en la Biblia. ¿Y cómo terminan esos pastores? Desgastados, Lastimosamente, sí, lastimosamente tenemos que decir, hay pastores que van al médico y todo está mal.
cuánta enfermedad tienen porque se El pactaron corazón, diciendo, me voy a desgastar los para el Señor. riñones, normalmente los pastores se mueren de cosas en el corazón, queda con la mitad del corazón, el cuarto del corazón, la 10ª parte del corazón. ¿Pero por qué? Porque dijo, pactó, me voy a desgastar para que usted, es mejor Dios, desgastarse que oxidarse. que oxidarse. Con todo respeto. Dígame, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, son palabras que se nos ocurren. Y Dios lo no decíamos quiere en estos eso. días con el hijo pródigo. Cuando él vuelve a la casa de papá, le dice, mira, no me reconozcas como hijo. Si quieres, solamente soy uno más de tus trabajadores. ¿Y qué hizo el padre? Ay, sí, venga, pásele el hacha, el machete, pásele esto. Anuló eso, anuló Es ese más, se pacto. hizo sordo. Y dijo, pues, o sea, no, antes tráigale el anillo de oro. Le dio autoridad, le dio ropa nueva, le dio calzado nuevo, le hizo una fiesta. Mira, lo que voy a decir aquí es tan importante y ojalá lo tengas en cuenta y no se te borre no se te borre de tu mente y se quede en tu alma. Si Dios tiene que escoger entre un trabajador y un hijo, Él siempre preferirá tener hijos. Amén. Él quiere Siempre hijos, quiere el hijo. no trabajadores. Él Entonces, quiere hijos. esas palabras, yo prefiero desgastarme que oxidarme para Dios, yo no las recibo, ni la tengo para mí. Yo creo que si a alguien el enemigo le tiene terror, es a una persona, a un ungido del Señor, un ungido de Dios, que tenga dinero para invertir en el reino, para hacer la obra del Señor, para predicar, para ir a las naciones. Y además que tenga salud. que tenga salud. Porque si nosotros somos tan ungidos, pero no tenemos dinero, usted sin dinero no puede hacer Está nada. limitado. Ah, pero tengo unción y tengo dinero. Pero si usted no tiene salud, ¿qué podemos hacer sin salud? Ah, no, soy un ungido y tengo salud, pero no tengo dinero. Se necesitan las tres cosas. Y ahí está. Nunca, de verdad, se los digo delante de Dios, había analizado este texto como en este momento. Y esas son las revelaciones que trae el Señor a las ya. Esos son esos pactos Ese es un rema que que usted no se debe perder. Planeamos esto, pero de repente el Espíritu Santo comienza a hablar y empieza a enseñar. Yo a desarrollar. deseo, dice el anciano de Días, que seas prosperado en todo, en todas las cosas. Y además, que como que sí, tengas como salud. si a nosotros nos dijeran todo, pero nosotros dijéramos no, pero todo lo espiritual. No, También. en todas las cosas. Y que tengas salud. ¿Sí? Le pone ahí una coma. Y que tengas salud. Salud es salvación. Y una salvación completa. Es el pan de los hijos. O sea, acuérdese que cuando el Señor utiliza el vocablo de salvación, también implica no solamente que nosotros seamos salvos de la condenación. Saludos a Diana, a Diana y Hola Diana, a Carlos. Bendiciones. Los vimos por allá paseando y disfrutando en la casa al revés. Pronto por allá nos verán. Okay, espero que hayan disfrutado. Nos dio mucha alegría verlos paseando juntos, pasando Amén. tiempo como esposos. Se me fue la pita. Entonces, este es el tema de los pactos. Hoy estamos hablando el tema de los pactos. Estamos hablando de que el enemigo puede usar los pactos para afectarte, para dañarte, porque él es un copión y él va a usar esos pactos que te dañan o que tú hiciste para causarte daño. Por ejemplo, estábamos hablando de los pactos de palabra, ¿no? O las medallitas, Que, sí, que parece algo como un juego. una ¿sí? medallita, una cadenita, como ya dijimos, el corazón partido a la mitad, tú tienes una parte, yo tengo la otra. Todo eso hay que votarlo si la persona ya pasó, si ya no estás en esa relación, si no, hay que romper ese pacto audiblemente y también votar el objeto que se volvería como el tótem allí que ancla tu vida a la otra persona en ese sentido. Ojo con los regalos que te dan, porque los regalos que tú recibes también se pueden volver instrumentos que pactan algo en tu vida, ¿sí? O pueden estar cargados de una energía oscura
y que puede pactar tu alma con algún pacto que la otra persona haya hecho en ese sentido. Mire por ejemplo esto, está muriendo mamá, está en el lecho de muerte. A algunos les ha pasado que está muriendo mamá, está en el lecho de muerte y sus últimas palabras es: yo necesito, está ahí la mamá muriendo, que me prometas que no le vas a volver a hablar a tal persona. Y usted que ama tanto a su mamá o a su papá que está muriendo, usted dice: sí mamá, prometo eso, y resulta que ese pacto de odio, ¿sí? Estás pactando una relación de odio. Tremendo. Prométeme que tú vas a ir a tal lugar cada fin de año, ¿cierto? Y si tú no vas, de repente viene sobre ti cosas. El enemigo va a levantar sobre ti por causa de los pactos que hemos hecho de palabra con esa persona. La pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a eso? Tranquilo, ya les vamos a decir qué hacer, porque esos pactos se pueden anular. Recuerda que estamos hablando de los pecados propios, ¿sí? Dentro de los pecados propios también está, tercer punto, los pactos. Amén, ¿sí? Los pactos. Y esos pactos, ya hablamos de la parte bonita, es el pacto de Dios con nosotros, del pacto que hizo David con Jonatán, un pacto de amistad, ¿sí? De lealtad, y fue algo bueno, ¿sí? Pero también hay pactos destructivos o satánicos. Órale. Esos acuerdos que usted hizo voluntariamente, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante rituales, mediante maldiciones generacionales, ¿sí? Es que los Urrutia, Boicochea, siempre vamos a ser pobres. Y sin querer queriendo, pues ha pasado toda las la generaciones y por más, y hay personas que emprenden, que tienen tantas capacidades y se caminan las calles y hacen una cosa y hacen la otra, pero siguen en esa pobreza, en esa miseria. A eso hay que prestarle atención, y para eso está la liberación. Amén. Porque la liberación y la sanidad del alma, sí, esos pasos de sanidad nos llevan a lo que quedó en el pasado. Y hay personas que dicen: no me lleve al pasado. Pues no está bien hacerlo así. Nosotros somos el producto de lo que pasó, ¿sí? Somos el producto de lo que pasó. Lo que fue ya es, Eclesiastés, lo que fue ya es, pero Dios restaura lo que pasó. Sí, mire, también pactos satánicos o destructivos, como lo son la brujería, ¿sí? Es que en esta familia todos somos devotos a la Virgen del Agarradero, ¿sí? Y pactan toda la familia a esa divina. ¿Dónde está la risa? No, esa no es la risa. Esta está. Lawton. Yo dije un chiste y ninguno me dio cuenta. Mal chiste, es que es mal chiste. Esas divinidades, con todo respeto, que no son Dios y que el hombre las ha vuelto Dios, y que pactan ellos y pactan a su familia en esa divinidad. No vamos a mencionar muchas para no entrar en detalles, pero sí, si además, usted está consagrado, nos cancelan el video, o siente que su familia está consagrado o consagrada, su familia, a alguna divinidad que no es Dios, sino que es alguien que lo volvieron Dios, ¿sí? Entonces allí hay un pacto familiar que hay que romper, y como dijo mi esposa, eso se rompe en la administración de liberación, audiblemente renunciando a ese pacto, a esas palabras que se hizo. O sea, como quien dice, no se hace solamente, como lo decía yo ahora, un pacto entre dos seres humanos, ¿sí?, que tuvieron relaciones íntimas, sino que hay palabras que van mucho más allá,
Pastora, dice Manuela. Cuéntanoslo todo. Camila preguntó algo. Pero yo vi que lo oscurecieron. No sé si quieres. No, lo oscurecieron por lo que bueno, mientras lo busca mi esposa, ojo, y volviendo al tema de las palabras, ¿no? Cuando decimos. Sí, es que lo ocultaron. Sí, bueno. ¿Cómo se le dice para no ir a decir la palabra? Es que yo sé que por eso lo ocultaron. Espérate. Bueno. Dice, si le funciona a la gente, es decir, si tienen poderes, esa gente es mala. Okay. Sí, claro. El enemigo, como lo decía mi esposo desde el principio, es un copión. Él quiere robar lo que debe ser para Dios. Y él sí tiene poder, amén, claro. Pero con nosotros está él todopoderoso. El todopoderoso. Ahora, ¿sí? Él es copión porque él ve toda la adoración que merece nuestro Creador, toda la devoción que merece, él la quiere robar. ¿Y cómo la roba? Pues buscando que nuestra atención se concentre en hombres, en otras cosas, en cosas materiales, en construcciones, en empresas, incluso a veces hasta en religiones, para que nosotros pactemos con esas religiones. Pero yo quería... Palabras habladas que traen opresión. Ahora vamos a pasar a los pactos divinos, que creo que es lo que mi esposo tiene aquí. Pero déjame dar un pequeño detalle, preciosa, ya para que pases tú con ese punto, porque es importantísimo. Mire, cuando tú dices, por ejemplo, con tu boca, no me vuelvo a enamorar, porque... Totalmente, ¿para qué? Venga, y no solamente usted lo dice, lo canta. Ese sí fue... No, venga, pero es que eso no era chiste. Y lo cantan cuando sale la canción. Y sírvame la otra. Y porque es que, y está diciendo que tú estás pactando contigo mismo, ¿cierto? Que jamás vas a volver a tener otra relación. Venga, yo quiero anotar algo allí. Nosotros como músicos y adoradores, ¿sí? Podemos decirle a ustedes, tengan mucho cuidado también con la música que escuchan. ¿Por qué? Porque es que, cuando usted adora a Dios, usted utiliza los mismos tonos, los mismos ritmos que se usa en el mundo musical. Son 7. Pero a quien se le canta es lo que hace la diferencia. Es diferente, ¿sí? Y eso que acaba de decir que parece chiste, pero es verdad. Yo he visto mucha gente, ¿sí? Que se pegan unas rascas. Rascas es unas, ¿cómo se dice en mexicano? No sé, acuérdenos, Camila, ¿cómo se dice cuando unas la gente pedas? Cuando la gente dice, no, esa es palabra fea. No, pero sí es. No, esa es fea. Camila, no acuérdanos cuando la gente se emborracha en México, ¿cómo le dicen? Y acá que amanecen enguayabados y allá. Aquí le decimos borracheras, en guayabo. Aquí en Guayabados. Es la... aquí en Colombia es feo. Sí, aquí en Colombia es feo. Pero y allá como también. Somos internacionales. ahí ustedes... Bueno, ahí nos disculpa Camila que nos escriba ustedes allí. ¿Cómo se dice estamos en Chichón? Cuando la gente se emborracha en México? Cuando y al otro día amanecen. Se toman y amanecen al otro día todos borrachos, todos... Sí. En México. Bueno, sí, que está bien. Dios, sí, es que yo no estaba fuera de la realidad. Bueno. Entonces, la situación es lo que quiero hablar acerca de las canciones, ¿sí? Mire, la mayoría de canciones hablan es de fornicación. La mayoría. Hablan adulterio, ¿sí? De despecho. Ese hombre es mío, ¿sí? Mío. Y qué me importa que esté con la otra. Y no son canciones que digamos, no, es que esta generación, no, mire, antes de mi mamá morir, ella hablaba mucho de una canción, ¿sí? Ya no me acuerdo. Estelita, qué linda que estás, Estelita, ¿sí? Y habla de un hombre que sabe que Estelita está comprometida. Oiga, si no me quieres, te corto la cara con esa cuchilla. Si no me quieres, te corto la cara. No cante eso. Eso, no, les estoy dando un ejemplo cantado, ¿sí? Y tantas canciones más
¿sí? Yo soy el aventurero, ¿sí? El mundo me importa poco. Y usted canta y canta y canta y no le presta atención a lo que está cantando. A la letra, porque usted está inmerso en la música y usted canta porque la mayoría de gente lo hace, es cierto, entonces, pero no le prestan atención a las maldiciones y a los pactos que estás haciendo cuando cantas esas canciones. No me vuelvo a enamorar. Y es música balada, cosas, ¿no? De planchar. ¿Y si totalmente, son salsa? ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué, dice, no me vuelvo a enamorar, y eso se vuelve un pacto. O sea, que quiere decir que la persona se volvió, no quiere decir, no la acepté, déjela así. Quiere decir que no, o sea, la persona pudo haber tenido muchas situaciones, ¿sí? En sus relaciones. Pero de relaciones, varias relaciones, o sea, una persona promiscua, pero no le entregó más el corazón sino a una sola persona. Quiere decir que ahí quedó pactado, quedó atado con esa primera alma. Quedó fragmentada su alma. Exactamente. Con esa persona se llevó gran parte recomendación, cambie la playlist. Cambie la playlist, empiece a cantar. Obviamente, música si la gospel. canción es para el esposo, pues usted no le va a cantar, como dice una persona por ahí, los carros de Faraón, ni la gran tribulación. Bueno, a menos que esa es la que esté viviendo usted en su casa. Amén, pero tenga cuidado también porque... Pero, por ejemplo, una canción que sea para esposos. Que edifique, una canción que edifique. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. La música cristiana tiene canciones así. El mundo tiene o de tercer cielo. Por ahí nos dijo Camila que ella, y esto lo hizo ella, no le dijimos nosotros a ella para nada. Ella nos cuenta, si lo puedo contar acá, todo Camila. Es culpa de Camila. Que ella Yamile nos dice que ella cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, ella misma, sin que nadie le dijera, ella misma cambió su playlist y ahorita está escuchando música cristiana, gospel, música que tenga un mensaje todas las de tercer cielo. Positivo y no pronto mensaje. Manuela en concierto aquí en Estudios Gutiérrez Correa. Pronto vamos a traer a... No, es el aplauso. Es que tenemos una consolita nueva y no la sabemos manejar todavía. Ustedes nos disculpan. Entonces, mire, Eucaris. Eucaris, bienvenida. No. Ay, esa no. Sí. Mira, estos aplausos, estas risas. Ya, bueno, hay que aprender inglés, muchachos. Bienvenida. Sabrás. Esa canción Sabrás es muy linda. Hermosa. Sí, ella dice que ella mejor no toquen eso. Música Sabrás de Timbiquí, herencia de Timbiquí. Esa canción yo se la bonita. También. Se la he dedicado a mi esposo, no la he dedicado a mis hijos. No es mala, ¿sí? No es mala. Sin embargo, tenga cuidado porque cuando a veces la gente escucha, por ejemplo, música así secular, que no es cristiana, listo, pues hay unas letras que no son malas. Ajá. Sí, pero otras letras de esa misma agrupación sí son malas. O sea, tienen un mensaje malo, dañino. Entonces, claro, la persona no filtra y entonces termina después escuchando la otra. Entonces, mejor váyase al gospel. En el gospel están todos los ritmos. Gracias a Dios, hoy tenemos una gran gama de ritmos musicales dentro del gospel, que es la música cristiana, para que usted pueda en bachata, en reggaetón, pero todos con una letra. Entre tú y yo. Incluso hasta trap. Hay cristiano. Tercer cielo. Y hay trap incluso. Ese trap que es tan cochino y malo, con esas letras tan cochinas y feas. Ya hay trap cristiano. Es decir, ya usted puede escuchar esa misma música, pero con una letra que no sea dañina, destructiva. De redimidos, dice Camila. Muy bien. Redimidos. Bueno, continuemos. Un día de esto hacemos una sesión de solo música. Después del 31 de este mes. Amén. Cuando usted visita, y ya que no sé cómo estamos de tiempo, porque es que no tenemos aquí. Mal, nosotros siempre estamos mal. Siempre nos pasamos. Cuando la cosa es que no vemos ni la hora. Son las 7:05. 7:05, nos pasamos ya. Cuando usted visita, hermanos, dice Charon, para Currulao, Colombia, llegó tu hora. Eso. Esa es música, ¿cómo llama eso, Charon? Currulao. Mire que es un currulao que lo utilizaban la gente afro
lo utiliza la gente afro aquí en Colombia para inducir muchas cosas sobre sexo, pero ahora ese currulao... pero también está, cuando yo me muera, no me prendan velas, yo no quiero rezos, tampoco novelas. Novenas. Sígale. Cuando yo me muera, yo tengo la luz. Yo me levantaré con Cristo a reinar. Me levantaré. Entonces es un currulao. No sé si es currulao, pero creo que es currulao. Pero un currulao con una letra cristiana. Amén. Eso, llegó tu hora a Colombia y le llegó la hora también a México. Esa no se llama, así no se llama Afrozón. Afrozón, bueno, esta agrupación, llegó tu hora, no, es Afrozón se llama, bueno, pero está bien. Ojo, para ya ir terminando con el tema de los pactos. Cuando usted visita Saludos a la tía Chava. Saludos a Chava y a todos acá los que están en Facebook. Miren, cuando usted visita un lugar esotérico, cuando usted visita un lugar esotérico y se compra una medallita, se compra un cuarzo, usted dice, es que se parece tan bonito, tan especial. No es porque el cuarzo sea malo, no, porque todo lo que las piedras preciosas, la Biblia habla de las piedras preciosas, me refiero al lugar en el que usted lo está comprando. Si ese lugar es esotérico, ya viene pactado. Así y usted va a tener un resultado, una situación maluca en su vida después. Ahora, tengamos en cuenta que si usted quiere usar una medallita, usted quiere usar un cuarzo, no lo compre usted en un lugar esotérico, ni se lo compre a personas que tengan esa tendencia de esoterismo o de oscuridad, de ocultismo. O mejor no lo compre. Mejor no lo compre, porque si no, usted va a estar allí siendo afectado por esa energía que trae ese lugar esotérico. Cuando usted visita brujos, ya para terminar, cuando usted visita brujos o hechiceros para que le hagan una limpia, para que le sellen el cuerpo o para que le hagan cualquier cosa supuestamente para bien, ¿no? Supuestamente para bien, usted está pactando allí su vida para Satanás. Ese pacto le va a afectar a usted, a su vida, y probablemente también afecte su familia. Hay pactos que hace la gente por odio y por rencilla contra su familia, contra un familiar. Mire, sucede mucho en familias, ¿sí? Hermanos tirándoles hechicerías a sus propios hermanos. Vecinos que les cae mal su vecino y van y hacen un pacto, echan una brujería. Pero cada vez que usted va donde un brujo, donde un hechicero para atacar a otra persona, escúcheme bien, usted no solamente está atacando a la otra persona, usted está pactando su vida para Satanás, y allí hay una situación a la que hay que renunciar, si no te va a afectar toda la vida. Ojo, porque los brujos hacen mucho esto, y es que ellos pactan su vida para Satanás, pero también pactan su familia, o sea, renuncian a su familia y se la entregan a Satanás, de tal forma que después que empiezan a perder sus hijos, su familia empieza a ser afectada. Las generaciones que vienen después terminan siendo afectadas por los pactos que hizo esa persona que practicaba la brujería. A esos pactos, ya para terminar, hay que... Pero si ya compró algo o no lo encontró en otra parte, ¿sí o sí debe botarlo? ¿O no lo compró? ¿O hay manera de quebrantar ese pacto? Nosotros podemos orar en la administración de liberación para quebrantar eso, pero lo más sin embargo, lo vimos en una reciente administración de liberación, que el demonio o el espíritu inmundo que estaba hablando allí dijo: ella oró por esto, pero le faltó. Y resulta que ese peluchito tan lindo, tan hermoso, eso venía cargado con tanta basura que mejor la persona decidió botarlo, ¿sí? Es más, y si usted puede, ni lo regale, para que no... Quémelo, dáñelo, destrúyalo,
porque es el lugar. Y la cosa es que, como dice aquí Sharon, los mejores accesorios los hacen los artesanos. Sí, ¿sí? Hay de artesanos, y hay que pedirle a Dios también sabiduría. Ojalá que sea un arte sano. Sí, hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedirle a Dios sabiduría, hermanos, para la hora cuando vamos a comprar de pronto artilugios para adornarnos. O encárgueselo. Hay hermanas de la iglesia con unas habilidades espectaculares. Que los pueden hacer, ¿sí? Y no necesariamente vienen con energías. Por ejemplo, yo no me puse los aretes que me regaló Diana. Diana hizo unas cositas así artesanales, unos aretitos muy espectaculares, muy bonitos, ¿sí? Dice, y yo sé que ella tiene sus manos bendecidas por Dios, entonces en lo posible, ¿sí? Y además usted está apoyando también, cuando es de comprar, apoyando también a su hermano. Amén. ¿Sí? La Virgen tampoco, dice Camila, la Virgen tampoco, ¿verdad? ¿O sí? Nosotros recordamos a la Virgen como una mujer santa que hizo la voluntad de Dios, la Virgen María. Amén. Pero hay que separar muy bien estos dos conceptos. María es un ejemplo de vida para las mujeres. Amén. Pero María no es nuestra salvadora, que es lo que nos han enseñado erróneamente algunas veces, o algunas religiones enseñan que ella incluso está por encima de Dios. No, ella no es digna de adoración. Ningún ser humano es digno de adoración porque todos pecamos. Ni Pedro, como le llaman San Pedro, ni San Juan, ni ningún tipo de santo es digno de nuestra adoración. Sí debemos copiar la forma de vida en que vivieron. A María tenemos que honrar a Dios viviendo o imitando la forma de conducta de María. He aquí la sierva del Señor. Amén. Ella tuvo fe. Mire, hágase conmigo conforme a su voluntad. Pero no es ella misma se hizo sierva. Amén. No es digna de adoración. La adoración désela a Dios. Amén. No la ponga por encima de Dios, porque allí ya estamos hablando de idolatría. Además, el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. No tendrás dioses ajenos. Pero ahora que tocan este tema, mire, y vamos también porque nos pasamos, pero definitivamente no hemos terminado. Pues nosotros tenemos el tiempo. Amén. Si ustedes de pronto quieren quedarse, ahí está. Cuando pactamos de pronto, no solamente María, cuando empezamos a mirar a un pastor, porque Dios lo usa mucho, y empieza la gente a decir, no es que como ese pastor no hay nadie, no es que mi pastor, no es que no sé qué, y entonces todo se vuelve, y ya no falta sino encenderle. Puede ser, mire, el pastor puede ser muy usado, el ministerio puede ser muy usado, pero es humano, pero es un ministerio humano, es un ser, sí, ser y humano. No es digno de ninguna adoración. Hay gente incluso que dice, es que me lo enseñaron allá en el templo. No, mire la Biblia, porque si no está en la Biblia, aunque te lo hayan enseñado allá, no estás pactando tú con cosas o con doctrinas de hombres. Dice, no, es que a mí me enseñaron allá en la iglesia, estoy hablando del lugar de congregación, que es que yo tengo que hacer esto. Si te lo enseñaron en la iglesia, pero ya miraste si está en la Biblia, si la Biblia tiene eso, porque si no está en la Biblia, aunque te lo hayan enseñado allá, entonces no debes de hacerlo porque estarías pactando con una organización. Ahora, ojo con los pactos con organizaciones, mire. Cuando pactamos con organizaciones, por ejemplo, existen los pactos de confidencialidad en las empresas. En las empresas aparece el pacto de confidencialidad en el que le hacen firmar a las personas diciendo, por ejemplo, las empresas que trabajan con química y le hacen firmar a las personas que no pueden revelar el secreto de la fórmula de ese champú o de esa situación. Esos pactos no son ni malos ni buenos, pero lo que quiero anotar aquí es que cuando tú haces un pacto con una iglesia, por ejemplo, o estás bajo la cobertura de una iglesia y firmaste un pacto de membresía o un acuerdo de fidelidad con esa organización y tú saliste de esa organización y ahorita estás en otra, debes de renunciar a ese manto religioso, porque si no te va a perseguir toda la vida ese manto religioso. Por eso hay tantas personas que
dicen, no, yo estoy aquí en esta iglesia, pero en la otra, y están añorando, siempre haciendo comparaciones. Tienen la cabeza en una parte, el corazón en otra y los pies en otra. Y su corazón en otra. Entonces, ojo con los pactos religiosos también. No, y con también los hablando de las familias, ¿sí? Dentro de su casa, dicen, mire, se pasó esto, pero que nadie lo sepa. ¿Sí? Un pacto de silencio. Un pacto de silencio. Y que puede volverse un problema Generacional, de maldiciones. Tantas personas que han callado por generación, por mucho tiempo, porque les dijeron, no, échele tierrita a esto y no lo comente, ¿cierto? Y resulta que está siendo afectado. Un ejemplo, un familiar por allí que le guste tocar a los bebecitos, que le guste tocar a los bebés. Entonces ese tío corrupto o ese abuelo corrupto que le gusta y a todo rato es, venga, no le acerquen los niños a él. ¿Y por qué? Pero explíquenos qué es lo que pasa. No hablemos del asunto. Por supuestamente guardar el buen nombre. El buen nombre de la familia. Pero se está afectando a los más pequeños. Porque ese va a seguir haciendo daño, Ahí no estamos obligados nosotros a pactar silencio. Hay que hablar. Si usted se da cuenta de un abuso, denúncielo. Tiene que denunciarlo, porque si no usted está siendo parte, está siendo cómplice, y eso no lo decimos solamente nosotros, ni la Biblia, lo dice la ley. ¿Sí? Amén. Si usted y yo nos damos cuenta de que alguien está siendo abusado y usted se queda callado, usted está siendo cómplice. Busque las estrategias para usted hablar, así sea en incógnito, que le respeten su privacidad, que no digan su nombre, pero denúncielo, porque eso es una cosa que después se va a volver contra usted. Así es. El ser cómplice de un abuso sexual o de un abuso de autoridad, un abuso psicológico. Amén. En ese caso. Entonces, ojo con los pactos con religiones, ¿sí? Los pactos hay que romper. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer para romper los pactos? En la administración de liberación que nosotros hacemos, le enseñamos. Gracias por sus donaciones. Gracias, Pasión Dios los Futbolera. Bendiga más. Dios le bendiga. Gracias por su aporte. En la administración de liberación, nosotros le enseñamos a las personas cómo romper esos pactos audiblemente. ¿Cómo se rompen audiblemente en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo? Porque el nuevo pacto, escúcheme bien, porque aquí es donde está lo bueno. Ese proceso de liberación culmina estableciendo la reafirmación del nuevo pacto. Marcos 14, 24. Ese nuevo pacto se fundamenta en la gracia, en el perdón y el sacrificio de Cristo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ya se dio, ¿sí? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo recibe usted a Cristo? Por medio de la fe y pronunciándolo con sus propias palabras. Arrepintiéndose. Entonces nos volvemos hijos de Dios. Amén. Amén. Mire, Marcos 14, 24. Mi esposa lo dice muy bien. El nuevo pacto. Amén. ¿Sí? Dice, y les dijo el Señor, esta es mi sangre. Gloria a Dios. Del nuevo pacto. Amén, amén. Que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que yo lo beba en el reino de los cielos con ustedes. Pero la primera dice, esta es la sangre de mi pacto, la sangre de Jesucristo. Escúcheme bien, esta es la buena noticia. Eso. La sangre de Jesucristo es el pacto eterno de Dios con nosotros para salvación, para liberación y para restauración. Amén. Esa sangre de Jesucristo rompe, escúcheme bien porque está la buena noticia. Así es. Esa sangre, aleluya, estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. Amén. La sangre de Jesucristo rompe cualquier pacto que usted haya hecho. Así es. Así haya sido el pacto más oscuro. Amén. Y cosas enterradas, pactos de sangre, ofrendas en algún altar, velas encendidas, cualquiera. En el nombre de Jesús se rompe. Se rompe ese viejo acuerdo. ¿Sí? He aquí, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Por medio qué?
usted confiesa. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza del Señor misericordia. Esos son los pasos para la liberación. Una renuncia verbal, ¿sí? Nosotros mandamos unas oraciones donde usted pronuncia, ¿sí? Usted entra en un tiempo de escaneo, solo, allá, el Espíritu Santo y usted. Y también ese proceso de perdón, ¿sí? Que nos libera de rencores. A quienes pudieron haber afectado nuestra vida en cualquier área, ¿sí? Perdón a los ancestros, pedimos perdón, ¿sí? Por la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿sí? Si se trata de las maldiciones generacionales, si se trata de pecados propios, amén. Y ahí en adelante una nueva vida en Cristo. Amén. 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 Y aquí tengo Hebreos 12:24, preciosa. Así es. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Gloria a Dios. Y mire, y la sangre rociada, Amén. que habla mejor que la de Abel. Así Es decir, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario es la sangre más poderosa que existe. Amén. Para derribar, para romper cualquier pacto que se haya hecho. Por Amén. eso vamos Y se sella ese nuevo pacto reclamando la protección divina y haciendo que todo lo que nosotros perdimos por ignorancia o por pecados propios se devuelvan a nosotros con intereses. Amén. Y vamos a orar, Amén. a orar. Pero antes de orar, vamos a cantar una. Cantemos, Amén. cantemos una canción y después escúcheme bien, vamos a cantar una canción, pero después no se pierda, no se vaya a salir porque vamos a orar. Amén. Si usted ha hecho algún pacto. Mientras escuchamos la canción, usted va escribiendo. Eso, mientras escuchamos la canción. Si usted ha hecho un pacto con algún amigo, una medalla, usted ha hecho un pacto con un familiar, o usted ha visitado brujos o brujas, o si usted ha sido pactado, usted se dio cuenta que fue pactado usted desde niño, vamos pida a orar. Perdón por si Amén. Acaso. Vamos a orar después de la canción para que Dios rompa ese pacto y tú puedas ser libre el día de hoy. Así que atento, tome nota allí en su anotario qué pacto ha hecho usted y ahorita renunciamos a eso. Amén. Amén. Porque de tal manera. Y esto es Currulao. Amén. Amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo, y la deuda que teníamos Jesús ya la pagó, y la deuda que teníamos Jesús ya la pagó, cuando allá en la cruz por ti y por mí murió, cuando allá en la cruz por ti y por mí murió. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Jesús resucitó y al cielo ascendió. Jesús resucitó y al cielo ascendió. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Resucitó y al cielo ascendió. Resucitó, resucitó y al cielo ascendió. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Vive Cristo. Cree que podemos adorar a Dios con Currulao, pero con una música, con una letra que adore al Creador. Amén. Porque de tal manera
Amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces sí Amén. podemos. Ya teníamos linaje, ministerio. Porque de tal manera, para que usted lo Amén. Ahí para que lo busque siga por también si ese le gusta el YouTube. currulao. Ahí tenemos Amén. también letras cristianas, letras buenas, usando música social, música normal en ese sentido. Vamos a orar. Amén. Es un momento especial. Yo siento la presencia de Dios acá. Así es. Siento que hay alguien necesitado allá, hay muchos necesitados. Estoy sintiendo una carga fuerte. Por favor, cierre sus ojos. Aleluya. Voy a orar en primera persona. Voy a orar para que usted repita conmigo. Si usted ha hecho pactos en el nombre de Jesús, hoy se pueden quebrantar. Hoy se derrumban todo tipo de pactos por la sangre preciosa de Jesucristo. Voy a orar en primera persona y repita usted conmigo en el nombre de Jesús. Repita, aunque usted no lo haya hecho por defecto. Repítalo porque usted no sabe si sus antepasados lo hicieron y usted está siendo pactado o está dentro de un pacto familiar. Como lo dijimos antes, Dios quiere hacerte libre hoy en el nombre de Jesús. Así que repite conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo reconozco hoy la sangre preciosa de Jesucristo. Sé que es la sangre del nuevo pacto, y que este pacto eterno, aleluya, tú lo hiciste para darnos vida, y para darnos una vida abundante, una vida buena. Tú quieres que yo sea prosperado. Tú quieres que yo crezca espiritualmente. También en la economía. Y también en mi salud. Por eso hoy renuncio contundentemente a este pacto que hice. Por favor, ahora usted allá, mencione audiblemente cuál fue el acuerdo que usted hizo. Voy a darle unos 10 segundos para que usted mencione el acuerdo que usted hizo. Amén. Menciónelo, dígale: pacté con una persona, con una medallita, pacté con una organización religiosa, pacté yendo al brujo, pacté yendo al hechicero, pacté haciéndole una promesa a alguien de fidelidad, pacté, yo mismo pacté diciendo que yo iba a ser pobre, que yo no era digno, que yo no era buena persona, que yo era un tonto, que yo era de esos pactos. Menciónelo, por favor. Pacté diciendo que soy rebelde. Menciónelo, por favor. Si hizo un pacto con Satanás, menciónelo en el nombre de Jesús. O si hizo un pacto con algún pastor, con algún sacerdote, con alguien religioso, menciónelo, por favor. Así es. Aleluya, aleluya, aleluya. Audiblemente, por favor, mencione audiblemente para que escuchen los enemigos del reino. Así es. Escuchen que usted está renunciando a ese pacto. Amén. Usted fue pactada también. Fueron palabras de maldición. Así es. que recibiste de tu mamá, de tu papá. Mencione esa palabra con la que te pactaron. Es que tú nunca vas a salir adelante. Tú eres una porquería. Tú eres la oveja negra. Tú eres un burro, un tonto, un estúpido. Tú jamás saldrás adelante. ¿Sí? Jamás te casarás. Jamás tendrás hijos. Si ha hecho usted pactos individuales: no me casaré, no me volveré a enamorar. Menciónelo, por favor. Sí. Ahora repita conmigo: Señor Jesús,
Señor Jesús, ese pacto ese pacto que mencioné, renuncio totalmente, contundentemente a ese pacto que hice conmigo mismo, con otra persona, con esa organización, con ese manto religioso, visitando al brujo o visitando al hechicero. Renuncio en el nombre de Jesús y pido perdón y que tú me limpies con tu sangre preciosa. Y hoy, Señor, rompe toda ligadura, toda ligadura que haya en mi alma, producto de ese pacto que hice. Yo me declaro hoy libre y declaro mi alma libre. Y declaro mi alma libre. Que vuelve ese fragmento de mi alma a mí. Vuelve otra vez y se rompe la ligadura que tengo con esa persona, con esa organización. En el nombre de Jesús me declaro libre. En el nombre del Señor, por la sangre de Jesucristo. Porque Él murió para hacerme verdaderamente libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo oro por ti en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por cada persona que ha hecho esta oración, Padre. Y en el nombre de Jesucristo le ordeno a todos los demonios que estaban atormentando, que estaban influyendo o que estaban oprimiendo a estas personas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, se van todos de allí, abandonan esa alma, abandonan ese cuerpo y todos se van a las prisiones eternas para ser castigados. Ángeles de Dios, tomen a todos estos demonios y échenlos fuera a las tinieblas de afuera. Pueden salir por bostezo, por lágrimas, por el sudor. Salen ahora mismo. En el nombre, es una orden. Les ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una orden. Y los ángeles de Dios arrastran a los desobedientes en el nombre y desmembran a los desobedientes en el nombre de Jesús. Todos al fuego eterno, allá a las prisiones, y no vuelven a salir. No vuelven. No hay venganza ni retaliación contra nosotros tampoco. En el nombre de Jesús, por esto que estamos ministrando, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y a Él sea la protección divina, en el nombre de Jesús. Amén, reclamamos eso. Señor, amén. No hay enemigo que nos pueda robar, nos pueda dañar, porque estamos con el más grande. Amén. Estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente. Así que toda palabra de maldición rebota en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Amén. En el nombre de Jesús estás cubierto. Tus finanzas están cubiertas, tu salud. Los dones espirituales se restituyen, salen de donde estén escondidos. Amén. Para hacer la obra del que te llamó, del que te formó, del que te creó. Para gloria mía los creé, los formé y los hice. Amén, así es. Hoy, Señor, estamos dispuestos a cumplir el propósito, ese propósito divino. Así es. Porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Así es. Porque tú, Señor, nos haces callar al enemigo y al que se venga. Amén. Porque de la boca de los niños y de los que maman perfeccionas tú la alabanza. Amén. Y si hay niños en el hogar, Señor Jesús, también trabaja en ellos, liberándolos, Señor, sanándolos a esas nuevas generaciones, Padre. Desde ahora, Señor, todo espíritu de rebeldía, amén, en el nombre de Jesús, bueno, en el nombre de todo Jesús, aquello que no los deja estar quietos, toda falta de atención, en el nombre de Jesús. amén. Amén. Toda tristeza profunda, amén, sale ahora mismo del corazón de los niños, Señor. amén, De lo que estén arrastrando, Señor.
fuera por esos tinieblas pecados que no son propios, profundos. sino que vienen de sus generaciones. Toda palabra de maldición, Señor, todo rechazo, en el nombre de Jesús, todo abandono, Señor. Toma a los niños y las niñas aquí, con corazones y con cuerpos de 30, de 60, de 20 años, en el nombre de Jesús, que salgan de Esa las historia. prisiones, Amén. que salgan de Salen las ahora. cárceles, ahora Salen. mismo, Salen. Salen Aleluya. ahora En mismo. nombre de Jesús. y disfrutan la vida, Amén. la nueva vida Alegría, que tenemos en Cristo. gozo. Amén. Amén. El Amén. gozo de Amén. tu salvación. Amén. Aleluya. Que se vistan de Fuera colores. amargura. Amén. Shalarabare. En el nombre de Amargura Jesús. te vas en el nombre de Así Jesús es. de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ay, Todo libertad. aquello que los hace ver en blanco y negro, Señor. Todo aquello que los hace vestir en blanco y negro, Señor Jesús. Así es. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, porque tú eres el Dios de la creación, el Dios de Amén, los colores, así esos colores del arco iris, Señor. Gloria a Dios. Sean nuestros vestidos ahora. En el nombre de Jesús, ese Así rojo, es. ese rosado, ese amarillo, ese azul, Alegría, ese verde, gozo, esa alegría, fiesta. esa esperanza. Amén. En el nombre de Jesús, Ahora, vuelve a en el nombre de nosotros Jesús, la vuelve. sonrisa, Señor Amén, amén. Jesús. La sonrisa. En vez La del alegría. espíritu quebrantado, Así es. Señor. A ti Gracias. sea la gloria, Señor te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo. A ti sea la gloria, Te adoramos, Señor. A Cristo, ti en el sea la nombre gloria. de Jesús.